Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos ya de nuevo con otro tema más que viene siguiendo de la parte de mantenimiento automotriz, en esta parte que algunos denominan autotrónica. Bien, en esta ocasión vamos a entregar lo que es todas las herramientas y el equipo necesario para poder hacer diagnósticos, ¿no? Todavía reparaciones no, apenas vamos en los diagnósticos. Entonces vamos a ver, recordarán en los videos anteriores hablamos de por qué es importante hacer un diagnóstico y lo certero que debemos hacer en ese diagnóstico, sobre todo por el tiempo, ¿no? El tiempo que había dicho en alguna ocasión, que el tiempo se traduce en dinero en el sentido de que a mayor velocidad tengas de reparar un carro, pues más carros tendrás dentro de tu taller, ¿no? Entonces, el tema de hoy es herramientas y equipo. Esta presentación está basada en el libro, casi en su totalidad está basada en el libro de Advanced Automotive, ¿no? De este señor Tom Denton, que hace unos libros preciosos. El último es el que tengo a la mano, tercera edición. Ahí, si tuvieran la oportunidad de comprarle un libro a Tom Denton, seguro debe estar ya la última edición. Viene siendo una referencia, ahí tenerlo en el taller, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que vamos a ver todas esas herramientas de mano que nosotros podemos utilizar para hacer diagnósticos. Esto se parece mucho a el diagnóstico en el sentido médico, ¿no? Cuando tú vas con el médico, pues te hace un diagnóstico. Uno esperaría que que utilizara todos los instrumentos que están a la mano y que han sido inventados, pero muchas veces, al igual que los talleres mecánicos, pues nada más tienen dos o tres, ¿no? En el caso de que ya vayas a un especialista, pues encontrarás otros aparatos especializados. Sin embargo, aquí lo que tratamos es de que cuando tú hagas un diagnóstico tengas estas herramientas básicas y vean que no son, o sea, si la suma de todas ellas no son caras. Si vas comprando una por una, pues propiamente no se sentirá la inversión. Entonces, por ejemplo, tenemos la herramienta de scan, ¿no? Scan de OBD, tenemos el lector de códigos, tenemos un multímetro para medir señales eléctricas de todo tipo, tenemos un termómetro de no contacto, ¿no? De esos que ahorita la pandemia utilizan para saber si alguien tiene temperatura. Tenemos un kit para medir la presión, para medir la presión del combustible. También tenemos luz para un tester, ¿no? Para medir luz. Un estetoscopio mecánico. Si ustedes estaban pensando que nada más el estetoscopio se utilizaba para escuchar el corazón de una persona, pues vean que aquí hay un estetoscopio mecánico súper interesante, porque normalmente pues escuchas un ruido pero no puedes determinar dónde viene el ruido por todo el sonido alrededor, ¿no? Tenemos también un espejo telescópico y por supuesto que no debe faltar tu luz o tu lamparita para poder saber cómo está, ¿no? Porque normalmente siempre al interior del carro es mucho más oscuro que el exterior. Entonces, en tu taller debe tener esa parte. Entonces, adelante, vámonos. Lo primero que tienes que hacer es que todo lo que tengas como equipo debe tener una precisión. Debe medir precisamente, o sea, con una precisión que te dé la certeza de que lo que estás midiendo está correctamente, ¿no? Para ello, muchos aparatos utilizan normas que les permite saber que están midiendo exacto. Si tú utilizas un multímetro, por ejemplo, que no sea preciso, puedes medir a la batería que tiene 13 volts, ¿no? Y tú dices, pues está súper bien porque la batería debe tener más allá de los 12.4, 12.7. Pero de repente te traes el multímetro ese preciso que tiene aquí bajo la norma, o sea que está calibrado, y verás que pues no eran los 13, realmente eran
12.1, ¿no? Y tú le dijiste al cliente que la batería no era el problema. Es más, el diagnóstico pudo haberte fallado porque pues pensabas que la batería estaba bien y te seguiste de largo buscando el problema por otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero esa precisión. Y esa precisión la vamos a pedir en todas las herramientas. Las tenemos que pedir en las herramientas de mano, en herramientas especiales, en el equipo de prueba, en el equipo dedicado de prueba, y vamos a pedir que sea preciso y en su momento que pueda calibrarse. Calibrarse significa checar contra la norma si está midiendo bien. También vas a tener que ver que lo que tengas para medir, para leer el puerto serial, pues la información que tú obtengas realmente esté correcta, ¿no? Que tenga orden, porque pues puede estar leyendo muchas cosas que puede estar leyendo, pero no necesariamente en el orden correcto. También tu escáner tiene que leer algunas señales, debes ver que lea las señales que tú estás buscando. Tu osciloscopio, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver esas señales eléctricas y no se te deben escapar porque pues de ahí depende el diagnóstico. Entonces la precisión pues debe estar constantemente presente en tus aparatos porque ellos te van a decir si es correcto, ¿no? Aquí nos dicen, por ejemplo, si la longitud es aproximadamente de 30 centímetros cuando mides algo, ¿no? Entonces pues un error de 1 milímetro pues puede ser mucho o puede ser poco, ¿no? Este milímetro es pues depende en qué parte está, ¿no? Por ejemplo, este error de 1 milímetro no es lo mismo tenerlo, por ejemplo, en una llanta inflada, más o menos 1 milímetro, que por ejemplo en el motor, ¿no? En las piezas mecánicas del motor. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado en esa precisión. Entonces, tú tienes que a la hora de que vas a comprar un equipo para diagnóstico, debes decidir el nivel de precisión que quieres. O el tipo de diagnóstico del nivel de precisión de ese diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, no sé si tú necesites lo que estábamos hablando en un principio, ¿te es suficiente con que el aparato te dé 12.6 o quieres una precisión de 12.63554, por ejemplo? Porque a ti lo que te interesa es ver exactamente cómo se está manejando ese voltaje, ¿no? Entonces tenemos que ver que el instrumento sea correcto, que sea preciso y que mida lo que tiene que medir sin que se salga de la norma, ¿no? Porque esto te va a hacer que puedas definir un buen diagnóstico. Dentro de los multímetros hay una variedad interesante. Repaso rápidamente. Un multímetro te puede medir muchas señales eléctricas, sobre todo las señales de corriente continua, las señales de corriente directa, y te aparece un número, esa es su característica del multímetro, que de lo que lee te manda un número. Entonces, pero hay multímetros súper económicos y hay multímetros muy buenos, ¿no? Por ejemplo, hay multímetros de 150 pesos, ¿no? Alrededor de $10, ¿no? Más o menos. Sin embargo, si tú quieres otras funciones o otra precisión, pues encontrarás multímetros por ahí del rango de los 5,000, 7,000, 20,000, 50,000 pesos, en donde tienen otras funciones más interesantes que en un principio tú dirías, bueno, pues no me funcionan mucho, ¿no? Pero aquí lo importante es qué tanto tienen de precisión. Y fíjense, aquí viene otra parte interesante que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, para los multímetros debemos cuidar que no tenga un efecto de carga. Cuando midamos, el multímetro no crea un efecto de carga, porque o puede dañar el aparato que estás midiendo o puedes tener una medición errónea, ¿no? Ahorita vamos a ver esta parte. Y la otra es que tenga circuitos de protección.
por si tienes algún desperfecto. ¿Qué hace el multímetro? Pues mide voltaje en corriente directa, mide corriente voltaje en corriente directa, corriente directa, resistencia. La resistencia por lo general va de 0 a 10 megaohms. Vean ustedes la precisión. Por ejemplo, en resistencia es de 0.5% del error. Mide voltaje alterno, viene la corriente alterna, ¿no? Voltaje llega hasta 500 volts, no es mucho. En corriente 10 amperes, habrá algunos mucho más amplios, pero vean que la precisión ya por ejemplo en la corriente alterna pues ya no es tanta como la resistencia. También puede medir revoluciones por minuto, ¿no? Puede medir la duración del ciclo, la frecuencia, la temperatura, presión, ¿no? Y entonces pues realmente el multímetro te puede medir un rango de variables físicas presentes en el automóvil muy importantes. Entonces ahí lo que debemos hacer es pues definir, ¿no? ¿Qué necesitamos? Fíjense que este tipo de funciones de multímetro los encuentras con los multímetros automotrices. Si tú pretendes comprar uno, verás que hay unos multímetros que no necesariamente traen, por ejemplo, las revoluciones por minuto, ¿no? La presión. Traerán otras cosas, pero no serán especializados en automotriz. Y aquí está el efecto de carga. Entonces, cuando el voltímetro no tiene o no está bien diseñado, muy bien preciso, te crea un voltaje extra a la hora de estar midiendo, y entonces tus mediciones se vuelven erróneas. Quiere decir que ese multímetro de 150 pesos te puede estar provocando esto. Tú dirías, bueno, pues es que pues funciona igual, ¿no? O sea, tienen las mismas características que el de 5000. No, precisamente lo que tratan es de evitar ese efecto de carga y que tus mediciones no sean precisas y que pues tampoco dañes los aparatos. Entonces, lo que se pide mínimo que un multímetro sea de 10 megaohms. Otro instrumento que utilizamos para hacer diagnóstico es la punta lógica. Las puntas lógicas, por ejemplo, nos regresamos al multímetro. El multímetro lo vas a utilizar para medir señales generalmente de alta corriente. O sea, alta corriente estamos hablando de 1 ampere en adelante o 500 miliamperes en adelante. Utilizarlo para medir señales, ¿no? La corriente eléctrica la definimos como una señal. Señales por debajo, pudieras dañar lo que estás midiendo, ¿sale? Entonces estos multímetros son para medir señales de un voltaje alto. Tenemos aquí la prueba lógica. La prueba lógica lo que tiene es pues ser mucho más práctica, ¿no? Nada más decir aquí hay o no hay, ¿no? Por eso dice lógica. O sea, tengo señal aquí o no tengo señal aquí. Algunas de estas señales lógicas, pruebas lógicas, se utilizan con señales de 12 volts, 5 volts. Está muy bien para ser utilizado en ese tipo de señales. Sin embargo, si tú quieres medir, por ejemplo, una bobina que está dando por arriba de los 1000 volts, de 200, 500 volts, pues probablemente este aparato va a sufrir un daño. O si quieres medir cosas que no van, no utilizan una señal lógica, ¿no? Por eso ahí dice su prueba lógica, pues puedes dañarlas. Entonces, es muy útil, sí, por supuesto, para andar midiendo algunos tipos de sensores. Normalmente se utiliza como medición rápida. Nada más prende el LED o no prende el LED, depende de si está llegando las pulsaciones. Y aquí lo que estábamos comentando es de 2.5 a 5 volts. Normalmente es lo que va a estar midiendo con esas puntas lógicas. Son muy prácticas, por ejemplo, para los sensores. En siguiente tenemos el osciloscopio. Los osciloscopios es otra herramienta súper precisa. Sin embargo, necesita cierto entrenamiento, pero también ciertas características interesantes a la hora de estar midiendo. Por ejemplo,
ya normalmente, por ejemplo, en el multímetro, pues nada más mides, tú esperas a observar un número. En la punta lógica tú esperas que prenda o que apague el foquito. Pero aquí en el osciloscopio ya requiere de un entrenamiento para determinar qué es lo que esperas ver, y eso lo que esperas ver, verificar si es exactamente como debe ser. Estamos hablando, por ejemplo, si quieres medir una señal cuadrada, imagínate unas grecas, ¿no? Esa señal cuadrada. Tú quieres medir, quieres ver que realmente esté pasando por ahí una señal cuadrada. Pones tu osciloscopio y tienes que saber que si aparece muy chiquitita esa señal, puedes hacerla más grande, puedes ampliarla, puedes hacerla que se vea con mayor frecuencia, y eso es lo que determina a veces que mucha gente no quiera utilizar el osciloscopio. Sin embargo, el osciloscopio es una de las herramientas geniales para hacer diagnóstico. Entonces, tú puedes encontrar osciloscopios análogos o digitales. Tú vas a ver que tiene unas características donde el voltaje se grafica con respecto al tiempo en una escala X o Y. El voltaje está en X, el voltaje está en Y, el tiempo está en X, y tú puedes modificar esas escalas, ¿no? en eje X, eje Y, para poder ver la señal. Y lo que tú estás viendo es lo que está sucediendo. Y tú vas a trabajar mucho con lo que es la frecuencia con la que pasa esa señal, con la que está capturando el osciloscopio. Tú puedes amplificar esa señal para verla, ¿no? O reducirla, ¿no? Aquí le llaman atenuarla, cambiando en la escala como si fuera el voltímetro. También puedes, digamos, hacerle un disparo, ¿no? Para ver qué sucede con esa, de dejarla quieta. Y eso te va a permitir, pues propiamente, saber si está saliendo una señal como tú esperas. Aquí lo interesante a la hora de meter el osciloscopio es que tengas unos conocimientos muy no avanzados, pero sí claros de lo que es la electrónica automotriz. Quiere decir que ya debes saber que de un sensor cómo va a salir esa señal. Si va a salir de tipo rampa, ¿no? Sube y luego baja. Si va a venir dentada. Si va a llegar, les decía yo, cuadrada. O va a llegar de alguna forma. Porque si tú observas la señal que te está dando el osciloscopio, pero no tienes ni idea de esa señal, cómo debería ser en valores, en tiempo y en escala, pues no te sirve el osciloscopio, porque finalmente el osciloscopio te está entregando una señal que tú no puedes identificar qué es. Bueno, normalmente los osciloscopios te grafican la señal, y puedes memorizarla, o sea, puedes retenerla, puedes congelarla, puedes guardarla o puedes imprimirla, ¿no? Entonces, cuando estés entregando un diagnóstico al cliente, le dices, mire, pues propiamente, no sé, el inyector, la señal del inyector se está comportando mal. Aquí vea usted, esta es la gráfica, aquí está el papelito impreso, debería ser así, él lo está entregando así, y el diagnóstico es el siguiente. Entonces, o puedes imprimir pantalla y mandárselo por su teléfono y decirle, mire, esto es lo que sucede. Pero debes tener un buen osciloscopio. Aquí lo que recomiendan es un kit, ¿no? De Pico Automotive, que es un osciloscopio que se conecta a la laptop, y que puedes ver qué está pasando con los sensores, con los actuadores y con los circuitos electrónicos. Por supuesto que todo el mundo quisiera un equipo de este tipo, pero pues los costos, ¿no? Pero esto es lo que deberíamos estar observando. Si ya digamos que tú ya tienes una buena idea de lo que vas a esperar, ya conoces las señales que deben aparecer en cada uno de los sensores, de los actuadores, de las EQs,
Entonces, pues, y del CAN bus, ¿no? De los diferentes tipos de buses. Entonces ya te puedes ir a un osciloscopio mucho más avanzado, en este caso un osciloscopio de alta resolución, que por ejemplo hace en este caso 32 millones de muestras por trazo. Imagínate la precisión que tiene esto, ¿no? Entonces, aquí todavía comenta, pues puede ser impreso o enviado por mail, ¿no? O ya propiamente a tu teléfono. Pues lo que hace propiamente el osciloscopio es medir lo que está sucediendo en las señales eléctricas o electrónicas del vehículo, y puede medir pues lo que tú quieras, ¿no? O sea, puede medir las señales que vengan, por ejemplo, de la parte de ignición, la parte, lo que les comentaba hace un ratito, de los inyectores, de las bombas de gasolina, de los circuitos de carga, baterías, los sensores AB, los sensores crank-cam, o sea, una infinidad de esto, y te evitas el que, bueno, aquí, por ejemplo, en México, pues normalmente mucho del diagnóstico que se hace de forma, digamos, tradicional, es quitar y poner, ¿no? O sea, si no arranca, pues quítale el sensor y ponle un sensor nuevo. Que no fue ese sensor, bueno, ahora quítate esto y ponle el otro. Y es un quita-pone que no se sabe ni por dónde. Con este osciloscopio lo que tú ves es, a ver, el sensor realmente está funcionando, está entregando la señal que debería estar sucediendo en este momento. Y bueno, esto es lo que nos dicen. A ver, esto es lo mínimo que debes comprar como osciloscopio, ahí le llaman picoscope, para un diagnóstico automotriz. Pero aclaramos, si tus conocimientos en electrónica deben estar muy bien, porque de otra forma, pues esto, pues nada más te va a servir ahí un portafolio que no vas a darle el uso importante. Lo habíamos mencionado, nosotros debemos saber las formas de onda, esas señales, ahí por ejemplo representadas aquí en la figurita. Espérenme tantito, es que le iba yo a poner un puntero, ahí está. Estas señales, ¿no? ¿Qué es lo que voy a esperar de esta señal? ¿Qué me significa, por ejemplo, estos puntitos por aquí? Esto que me significa, tengo que saber modificar esta lectura para que pueda yo leerla de mejor forma. Debo saber qué está pasando, estas lecturas que están abajo, qué son, qué representa cada una. Por ejemplo, moradito, de que está aquí, qué significa esto moradito, las escalas, lo cuadriculado. Y eso es lo interesante de un diagnóstico automotriz relativamente profesional, ¿no? Hay cosas más profesionales. Y bueno, pues también tienes que saber que puedes mover la escala del voltaje, que puedes medir desde milivolts, que es la parte interesante del osciloscopio. Puedes medir milivolts o puedes medir kilovolts, o sea, muy poquitito voltaje o muchísimo voltaje, haciendo los ajustes en el osciloscopio. Puedes medir 2 señales, 3 señales, 4 señales a la vez para ver, depende de tu osciloscopio, para ver cómo se comporta una dada la otra dada la otra. Por ejemplo, imagínate que conectas la salida del sensor del CAM y el sensor del inyector, ¿no? Perdón, el inyector. Y también conectas por ahí otras 2-3 señales y realmente vas viendo, ¿no? Por ejemplo, la salida de oxígeno, ¿no? Y vas viendo si la señal corresponde a lo que debe ser, ¿no? Entonces, eso te da pues mucha precisión en el diagnóstico. Tenemos también otros escáneres, estos que son geniales porque hacen maravillas, geniales porque hay desde precios muy económicos que hacen muchas cosas hasta precios muy avanzados, ¿no? Puedes comprarte, por ejemplo, unos de 500 pesos, ¿no? O puedes comprarte unos de 40,000. Y bueno, ¿qué hacen esos aparatitos? Pues te permiten hacer diagnósticos ahí en el carro, ¿no? Te conectas en la entrada OBD
para hacer un reporte del sistema, ¿no? Que te genera el sistema. Depende mucho de tu aparatito que hayas comprado, lo que puedes extraerle a la computadora, a la computadora de diagnóstico, la ECU que está dentro del carro. Por ejemplo, si te compras un sencillo, pues vas a ver las cuestiones sencillas, pero quizá en algunos automóviles no puedas leer nada y en algunos otros puedas leer un poquito más. Sin embargo, si tú te compras un aparato de estos para leer a través de OBD, de la marca, por ejemplo, pues puedes leer tantísimo código que la misma empresa desarrolla para ello, ¿no? Y a lo mejor ese mismo no te sirve para otra marca, entonces tienes que ver la especialización o el tipo de carro que tienes enfrente para hacerlo. Esto fue inventado por ahí de los 80s y pues lo que tienes que hacer es introducir el conector de tu lector OBD ahí en la ranura OBD que traen todos, y te va a dar muchísima información que ya lo hemos estado platicando, que es propiamente para hacer el diagnóstico automotriz. Entonces, la ventaja que te da esto es que te puede traducir pues las fallas, ¿no? Los códigos de errores, probar algunas partes, por ejemplo, probar los actuadores, forzar a funcionar los actuadores. Permiten también hacer un diagnóstico. Aquí cuando tú haces diagnóstico OBD, es interesante porque puedes hacer diagnóstico al menos en 3 tipos de formas. Por ejemplo, el diagnóstico cuando el carro está totalmente apagado, ¿no? ¿Qué te está dando la lectura OBD? Cuando abres el switch del carro, cuando arrancas el carro, ¿no? Ya vamos 3. Una cuarta es cuando tú pones a mover al carro, y entonces toda esa información que se va generando va siendo capturada a través del OBD, y depende tu lector, es lo que vas a encontrar. Por ejemplo, un lector muy sencillo, pues nada más vas a ver lo básico, pero si compras uno bastante amplio, pues puedes incluso guardar toda la información que se va generando en esa prueba que tú le haces, ¿no? Por ejemplo, una prueba a 10 kilómetros por hora, 30 kilómetros, 50, 60, 100 kilómetros, y te va arrojando y tienes una claridad, ¿no? Por ejemplo, habrá fallos que ocurran a los 60 kilómetros, a los 70, ¿no? Entonces ahí tienes. Entonces ahí es el conector OBD, normalmente se encuentra escondido para evitar que sea dañado. Este lector OBD tiene diferentes protocolos, ¿no? Y esos protocolos, pues sabemos que deben comunicarse entre ellos, entonces tienes que ver esa parte, ¿no? Entonces, esos protocolos que queremos leer, que es OBD, pues tenemos que ese OBD nada más puede o está abierto para poder leer 5 protocolos que son de los, digamos, los más utilizados, ¿no? Y pues aquí tenemos, por ejemplo, el protocolo SAE J1850, modulación por ancho de pulso. Es el mismo conector OBD, algunos pines cambian, ¿no? El pin 1 bus, pin 2 bus, alto voltaje 5 volts, y algunas otras funciones más. Vean ustedes que este es el SAE J1850. También puede leer el SAE J1850 BPW, es por variación de ancho de pulso. Entonces cambian un poquito los pines, no todos, cambian un poquito el voltaje y puedes hacer muchas cosas ahí ya, ¿no? Ve que el protocolo es diferente. Entonces, hay otro protocolo, que en este caso es el ISO 14230. Son otras cosas que hay que estar observando, y habrá otro protocolo más, en este caso el ISO 15765 CAN,
puede también leerlo. Interesante porque entonces tu aparato de diagnóstico pues debería tener la habilidad de leer todos estos protocolos, ¿no? Porque si nada más lee un protocolo, pues aunque sea la entrada, pues no puedes leer más allá que un protocolo. Y pues aquí el autor recomienda el AutoTAP, un escáner OBD, que lo conectas a tu computadora, ¿no? Y pues tiene la mayoría de los protocolos. Ahí en tu computadora te va a aparecer una señal donde estás viendo qué sucede cada cosa. Es una cosa súper interesante. Eso se conecta a través de un cable USB a tu computadora. Y pues ya tienes en la computadora exactamente lo que le está sucediendo al carro, ¿no? Así como ya es un diagnóstico un poquito más profesional. Sin embargo, aquí, o sea, si tú dices, bueno, pues entonces si el OBD me da toda la información, ¿para qué quiero un multímetro? Pues es que todas las herramientas son necesarias, ¿no? Así como cuando, otra vez, hacemos la analogía cuando vas al médico, pues una cosa es que te revisen los pulmones, por ejemplo, y otra cosa es que te tomen la temperatura. Entonces el hecho de que te revisen los pulmones no significa que no deban tomarte la temperatura, por ejemplo. Entonces debes ir sumando todos estos. Aquí también el autor propone un equipo de diagnóstico Bosch KTS. Ahí lo ven como si fuera una consola de videojuego. Ahí, pues es que esto ya tiene casi todo, ¿no? Lo hace la empresa Bosch, una empresa muy interesante, pues en toda la parte avanzada de automóviles, que es la que lleva la parte, pues de última generación. Y es que dentro de ese aparatito que estás viendo aquí verde, pues ya trae lo que es, por ejemplo, este de acá tenemos 3 cosas que hace. Ya es un multímetro interno, tiene un analizador de gases y es un osciloscopio. O sea, ve cómo ya se está integrando una herramienta. Una herramienta integra varias herramientas, ¿no? Aquí tenemos los analizadores de arranque. Bueno, aquí tenemos algunas pruebas que se hacen, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante también es qué es lo que observas, ¿no? En los osciloscopios. Bueno, puedes observar tres cosas, ¿no? Lo primero, lo secundario, el diagnóstico y el tipo de test. También puedes ver conexiones, puedes analizar conexiones. Si tienes, por ejemplo, cómo va la batería, cómo va la bobina, ¿no? Cómo están los cilindros, los tiempos de los cilindros, la secuencia, la temperatura, todo eso te lo va dando el osciloscopio a través de las señales. Eso es interesante. O el software que trae pues alguno de estos equipos y te hace la traducción, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, bueno, soy muy malo para entender esto de los dibujitos y las señales, prefiero que me lo haga de forma automática el software, ¿no? Y el software te lo traduce. Entonces, te da mucha información, ¿no? Te da mucha información. Aquí tenemos, por ejemplo, debes tener dentro de tu diagnóstico una prueba de emisiones. Ahorita, digamos que pues este tipo de equipos ya va de salida, ¿no? Quizá este equipo ya no sería tan bueno tenerlo. Pero bueno, es interesante tenerlo, ¿no? ¿Por qué digo no debería? Porque bueno, ya viene la ola de los autos eléctricos. Estamos a casi 2 años, no, 3 años, de que empiece el boom de los autos eléctricos y por ahí del 2030 la mayoría de carros serán eléctricos. Entonces, habrá combustión, sí, pero quizá no con la magnitud o la cantidad de carros que tenemos en este momento. Tenemos que hacer mediciones de gas, ¿no? En este caso, cuánto hay de monóxido, cuánto hay de dióxido, cuánto hay de oxígeno, para saber si está haciendo bien la combustión.
Para ello podemos utilizar otro tipo de analizadores. Estos aparatitos, este aparatito que le estoy mostrando cuesta 5,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos y te da valores del AFR, que es pues cómo está la combinación aire-combustible, ¿no? Para que tú puedas saber si está haciendo bien combustión, si el carro está entregando una buena proporción de costo de gasolina y movimiento. Ahí tenemos la gráfica. Bueno, ahí te mide gases, ¿no? También tenemos aquí otro analizador de gases. Propiamente la idea es saber cómo está esa parte de combinación del dióxido de carbono, el oxígeno, y ver que no, que estés en la norma en términos prácticos, ¿no? En los límites de emisión. Depende mucho el país. Aquí Bosch nos propone este otro equipo. Bosch es sinónimo de calidad, sin embargo, pues sí, sus precios son interesantes. Tienes que saber en qué estándar te encuentras, ¿no? El estándar en tu país, o donde vas a trabajar, en este caso México, o en otro país, qué aplica, o depende qué aplica para diversos tipos de automóviles de acuerdo al año, ¿no? En este caso aplica Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, ¿no? O aplica otra norma. Entonces también puedes hacer medición de presión, y aquí hay muchos tipos de medidor de presión, con la intención siempre también es de saber si las emisiones se realizan o no se realizan por la presión que hay al interior de la combustión. Aquí puedes obtener un analizador de presión. Lo mismo, ¿no? O sea, sí está bien estos sistemas, sin embargo, pues estamos ya a la salida de los autos de combustión. También podemos poner un osciloscopio de presión. Imagínense esa parte tan interesante, ¿no? O sea, que te genere una gráfica de acuerdo a la presión. Y bueno, ¿de dónde vamos a obtener todo esto? Todas estas señales los vamos a obtener de los transductores, ¿no? Ahí vamos a obtener la señal de los sensores. Bueno, ellos son los que hacen la transformación de las señales mecánicas y las traducen a las eléctricas. Ya por último, ya nada más comentarles que pues también nuestro taller o nuestro equipo de diagnóstico debe tener un termómetro de no contacto. Eso es súper interesante. Muchas veces se encuentran fallas muy fácil utilizando los termómetros, muy fácil, ¿no? Así como igual como el humano. A ver, pónganle, lo primero que le vamos a hacer es pónganle el termómetro. No, pues que tiene alta temperatura. Está enfermo. Ya, definición. Y es una infección porque está con la temperatura alta. Más o menos sucede con el carro lo mismo. Sin embargo, es una práctica pues no muy, ¿cómo se puede decir? No tan popular, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay una prueba que le llaman, no sé, prueba rápida, llamémosla así, prueba rápida, se me va el nombre ahorita, y es que el carro llega de darle movimiento, ¿no? Llega, lo ponen en una área térmicamente estable, y entonces empiezan a medir a través del termómetro, pues las partes que se sugiere que sean el problema. Y propiamente, pues, digamos que donde hay más fricción generará más calor, donde haya alguna pieza suelta estará generando fricción, y rápidamente te das cuenta qué está sucediendo ahí. Lo que habíamos dicho, un estetoscopio mecánico, súper importante, porque pues necesitas saber, igual con el oído, cómo va el asunto, ¿no? Dónde viene ese ruidito, se está comportando bien, se está comportando mal.
Un espejo telescópico, por supuesto, es casi ley tener un espejo telescópico, sobre todo porque hay partes en el automóvil que no puedes observar, ¿no? Y necesitas, ni metiéndote por debajo, podrás verlo de mejor manera. Y por supuesto, aunque lo dejé al último, pero debería ser lo primerito que debes tener, y es suficiente luz. No puede haber un buen diagnóstico sin una luz suficiente. Hay normas, que dictaminan cómo debe ser la iluminación para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? O sea, digamos, haciendo una exageración, pues puede ser que la causa sea que tengas ahí un gato que se quedó atorado, ¿cómo se llama? Porque hacía mucho frío en el exterior, se metió el gato adentro del motor, y la falla es que, pues, ya no arranca el carro, por ejemplo. Entonces tú ya le hiciste miles de pruebas, sin luz, y a la hora de conectar tu proper light, lo que observas es que pues hay un gato ahí, ¿no? Como dice el dicho, hay un gato encerrado. Pues esto es, chicos, esto es la parte de equipo de diagnóstico. ¿Por qué es importante tenerlo? ¿Por qué debemos tenerlo? ¿Y por qué es importante el diagnóstico? Podemos, haciendo otra vez la analogía de los doctores, de los médicos, perdón, pues únicamente con mi estetoscopio y mi termómetro, con eso yo diagnostico a toda la población. Sí, pero ¿qué tanta precisión tienes en esos diagnósticos? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, pues ya tengo mi multímetro y tengo mi prueba lógica. Con eso voy a diagnosticar todos los carros que me lleguen. Sí, pero ¿cuál sería esa velocidad del diagnóstico? ¿Cuál sería la precisión del diagnóstico? Mi invitación sería que tengan todos estos equipos de diagnóstico, porque eso les va a dar valor valor y precisión a lo que ustedes diagnostiquen, y va a ser certera, ¿no? Y recuerden, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico certero y rápido? Porque la intención es ahorrar tiempo para poder recibir más automóviles, y por supuesto eso va a dar mayores ganancias a ustedes y a su taller. Que tengan una bonita tarde, día. Nos estamos viendo en el próximo video. Mi nombre es Henry. Nos estamos viendo. Hasta luego.